algunos, pero gracias a toda la iglesia que estuvo bien participativa, a nuestra hermana Mari Verónica que nos llevó a Jiacuí, a nuestra hermana Leo que nos surtió de agua. Muchas gracias a cada uno de los jóvenes que también estuvieron pendientes, a Uzi que estuvo una semana participativo. Creo que Uzi ya tiene corazón misionero. Uzi, si le preguntan al final del servicio, Uzi, ¿cuánto tiempo tienes sin ir a tu casa? Ya tiene como 3-4 meses. Uzi se ha pasado visitando las iglesias y ayudando a las iglesias. Entonces le damos gracias a Dios por la vida de Uzi y a todos los hermanos y hermanas y jóvenes que forman parte de nuestra iglesia. Muchas gracias. Y vamos al libro de Pedro. Nuestro hermano el pastor Parker estuvo analizando al capítulo 4 de Pedro, los versículos 12 y 13, y hoy en esta tarde vamos a estar analizando el 14, 15 y 16. Es algo bien interesante porque nos abre una perspectiva de nuestra vida como creyentes. No es fácil la vida del creyente. Sí es cierto que va a llegar el tiempo donde vamos a estar en el paraíso. ¿Y por qué nosotros como creyentes mencionamos la palabra paraíso? Bueno, te recuerdo cuando Jesucristo fue crucificado, al lado de él habían otros dos malhechores. Uno de ellos le injuriaba y le decía: sálvate si tú eres el que dice ser el rey. Y el otro dijo: no le digas así, porque no sabes que nosotros bien merecemos estar en esta cruz, pero él nada ha hecho. Acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí es cierto, nosotros como creyentes, esa es nuestra fe, y lo veíamos en el primer capítulo de Pedro. Tenemos una esperanza viva, y esa esperanza viva nos conecta con Cristo. Pero si profundizamos más acerca de nuestra esperanza viva y nuestra fe viva, podemos comprender que nuestra fe es Jesucristo y nuestra esperanza es la recompensa de creer en Cristo, que es una herencia inmarcesible, incontaminada, incorruptible, preparada para los creyentes en el cielo. Pero mientras no seamos llamados a la presencia de Dios y mientras estemos en esta tierra, en este periodo de vida que tenemos aquí, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que padecer. La vida del creyente no es fácil y hay un propósito. Si tú alguna vez te has preguntado, y vamos a preguntarnos, si puedes contestarte a ti mismo, y esta respuesta la vamos a ver el próximo miércoles: ¿por qué como creyentes tenemos que padecer? ¿Por qué muchos hermanos están siendo perseguidos por causa del evangelio? ¿Por qué muchos hermanos están siendo decapitados en el sur de África, en el norte de África? ¿Por qué en pueblos de nuestro estado de Oaxaca están siendo perseguidos y están siendo expulsados de los pueblos? Como iglesia, en una de las misiones que teníamos antes, a la misión de Yohueche, el pastor Antonio y la hermana Carmen fueron expulsados de ahí porque ciertas personas del pueblo ya no querían que se llevara el mensaje de Cristo. Y tú te has preguntado: ¿por qué? ¿Por qué? Si tenemos un Dios poderoso, si Cristo dijo que en su nombre haríamos grandes cosas, grandes milagros, ¿por qué los creyentes tenemos que padecer? Jesucristo mismo lo dijo: mira, si a mí me han tratado así, ¿cuánto nomás a ustedes? Y si no sabes la respuesta al por qué, porque muchas veces el no poder contestar algunas dudas que surgen en nuestras vidas nos pueden desanimar, nos pueden desalentar a seguir firmes en la fe. Por eso es bien importante el conocimiento de la palabra, porque no solamente en la palabra de Dios conocemos a Dios, conocemos a Cristo, sino que a través del conocimiento de la palabra nosotros podemos permanecer firmes. Nuestra fe se fortalece. Y en los últimos versículos de este capítulo 4, nosotros podemos entender por qué es necesario que como creyentes tengamos que padecer. Pero todavía no llegamos allá. Entonces, los versículos que estudiábamos el miércoles pasado, voy a darle lectura y nos dice: amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esto es bien importante porque capítulos anteriores también el apóstol Pedro ya nos había dicho que nuestra fe es probada con fuego, como se prueba el oro, para que nosotros seamos limpiados, seamos refinados y nuestra fe se vaya fortaleciendo. Porque eso es algo importante que debemos de entender. Las pruebas que vienen a nuestras vidas nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Si resistimos a las pruebas, nuestra fe se fortalece en Cristo. Esto es algo bien interesante que debemos de recordar todos los días de nuestras vidas. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tenemos que sufrir como Cristo sufrió, pero cuando Cristo, en el periodo que estudiábamos en Revelaciones del milenio, y que es Jesucristo reinando por 1000 años, también nosotros estemos con Él gozosos, también nosotros estemos con Él reinando. Por eso el apóstol Pedro está motivando a una iglesia que está pasando por persecución, una iglesia que está siendo llevada a los calabozos, a las hogueras, que los animales salvajes en el Coliseo romano se los están comiendo, y el apóstol Pedro los está animando a que no pierdan la fe. Yo no sé cuál sea tu problema en esta tarde, yo no sé cuál sea tu problema en esta vida, pero sí te puedo asegurar que tu problema no es mayor por el cual estaban pasando en este tiempo los hermanos creyentes. Porque ahorita podemos abrir las puertas, podemos congregarnos, podemos hacer una brigada médica y decirles en parte de la iglesia Capilla Calvario Oaxaca, los estamos invitando a hacer las brigadas médicas. Podemos hacer actividades de niños, podemos salir a las calles y gritar a 4 voces que somos creyentes. Yo no sé cuál sea tu problema, pero yo en esta hermosa tarde te quiero animar que si los hermanos en el tiempo de Pedro estaban manteniéndose firme a su fe, aunque estaban muriendo, ahora tú y yo, mucho más en este tiempo que no estamos muriendo, podemos permanecer firmes en Cristo. No podemos excusarnos, porque nuestros problemas no son tan grandes como los problemas que estaban padeciendo estos hermanos que estaban literalmente muriendo por Cristo. Y después nos dice este versículo 14, del cual vamos a estar estudiando: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mira qué nos escribe en este versículo el apóstol Pedro: si sois vituperados. La palabra vituperación quiere decir si sois molestados, si se quejan en contra de ustedes, si ustedes son lastimados, si ustedes son dañados por ser cristianos. Y los hermanos literalmente estaban siendo perseguidos, si eran molestados. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esto me recuerda el sermón que Jesucristo nos ha dado en Mateo capítulo 5. Mira qué nos dice, nada más para recordar. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba y diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 8 bienaventuranzas que Jesucristo nos dejó en Mateo capítulo 5. Y la última nos habla que somos bienaventurados los que están sufriendo por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es algo bien interesante de entender, porque si nuestra fe está en Cristo y la identidad de Cristo está en nosotros, familia, allá afuera, la sociedad que está corrompida y la sociedad que está controlada y gobernada por Satanás va a estar en contra de nosotros. No esperes nada bueno de la sociedad. No esperes un beneficio por parte de la sociedad a nuestras vidas, porque tenemos dos identidades diferentes. En el mundo está la identidad de Satanás y nosotros como creyentes tenemos la identidad de Cristo. Y ambas chocan. Somos como el aceite y como el agua. Por eso el apóstol Pedro nos escribe este versículo: si sois vituperados por el nombre de Cristo. Porque ahora que tenemos la identidad de Cristo, tenemos una lucha espiritual y conforme pasen los años, no solamente espiritual, sino también físicamente, contra la sociedad que está cegada y que está siendo guiada por Satanás, para que se llegue a cumplir las profecías de Apocalipsis. Y nosotros tenemos que permanecer firmes. Por eso es bien interesante cuando hablamos de política. Ciertamente puede haber muchos partidos políticos, puede haber muchos candidatos, pero nosotros entendemos que ninguno de ellos va a poder beneficiar a nuestra iglesia. Solamente Cristo. Solamente Cristo va a poder beneficiar a sus hijos. Y mientras estamos en esta vida, tenemos que permanecer firmes, porque vamos a ser vituperados por la sociedad. Vamos a ser vituperados por muchas personas que tienen la identidad de Satanás. Vamos a ser vituperadas, vamos a ser molestadas, vamos a ser humilladas por muchas personas que están siendo dominadas por Satanás. Y te voy a comentar algo que yo logré notar en la brigada. Aproximadamente atendimos a más de 250 personas y casi todas estuvieron agradecidas. Pero hubieron unas cuantas que querían algo mejor todavía. Y escuchar a las personas que daban las gracias por la brigada médica que hicimos me dio mucho ánimo, mucho gozo. Pero también escuchar esas pocas personas que se quejaban porque querían mejores servicios, porque querían que hubieran otras cosas. Yo pensaba dentro de mí: no sabe todo lo que nos costó hacer esta brigada médica, todos los recursos, todo el personal, todas las manos de ayuda que necesitamos para esta brigada. Y en vez de decirnos gracias por su esfuerzo, nos dice: a ver si para la otra lo hacen mejor. Porque así es la sociedad, porque así es aquellas personas que no tienen la identidad de Cristo. Mira qué interesante, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos que nosotros como creyentes estamos aquí para bendecir y para ser de bendición para las demás personas. Pero ahora lo contrario, aquellos que no tienen la identidad de Cristo no están para bendecir a las personas, no están para ayudar a las personas. Aquellas que están manejadas por la identidad de Cristo están para destruir, para deshacer familias. Por eso yo te repito una vez más, familia, tomemos fuerza y tomemos ánimo, porque la vida del creyente no va a ser fácil. Pero nosotros como familia deberíamos de ser soporte unos con otros. Por eso Pedro capítulo 2 nos habla que la iglesia somos nosotros y que somos pilares y rocas, que nuestro fundamento es Cristo, pero que la iglesia se hace con base a cada ladrillo, a cada piedra que lo conforma cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que ser nuestro propio soporte.
no la sociedad de allá afuera, no las familias que no tienen a Cristo. Nosotros debemos de ser los que nos soportemos, los que nos ayudemos unos a otros a seguir adelante. Porque si no somos nosotros como cristianos, no va a ser nadie más. Por eso a lo largo de estos capítulos el apóstol Pedro nos está hablando del amor y del amor que debe de haber en la iglesia como hijos de Dios. Y yo te doy muchas gracias porque yo pude ver el amor de Dios a través de estas actividades. Trabajamos juntos para poder seguir adelante. Entonces yo te animo a que sigamos trabajando juntos, a que sigamos trabajando como una familia que somos, a que sigamos trabajando como buenos creyentes que somos, pero a que permanezcamos firmes, porque van a seguir viniendo problemas, porque van a seguir viniendo necesidades a nuestra iglesia. Pero si todos permanecemos en armonía, y si todos permanecemos juntos, y si todos permanecemos en la palabra de Dios, no vamos a ser movidos. Entonces, esto es lo que el apóstol Pedro ha estado transmitiendo a lo largo de estos capítulos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahora, una característica que solamente Dios, que solamente Cristo puede hacer, que en medio de nuestros problemas, que en medio de nuestras necesidades, el Espíritu Santo repose en nuestras vidas. Y esto es algo bien interesante, porque debemos de entender que toda aquella persona que tiene la identidad de Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de su vida. Pero conforme a este versículo, el apóstol Pedro está diciendo que el Espíritu Santo está sobre nosotros, no en nosotros. A lo que el apóstol Pedro está haciendo referencia es que en medio de los problemas y en medio de las necesidades, el que nos sustenta no van a ser nuestras fuerzas, no va a ser nuestro conocimiento, no va a ser nuestra preparación, sino es Dios, es Cristo. ¿Por medio de quién? De su Santo Espíritu, que nos va a dar la protección para poder seguir adelante. Fíjate qué interesante versículo. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando estemos en problemas, cuando estemos en necesidades, cuando estemos pasando por aflicción por causa de Cristo, ten seguro que hay un escudo que nos cuida, que nos guarda, que hay una armadura que nos protege. El Espíritu Santo que está en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a hacer lo que para mí es imposible. El Espíritu Santo va a hacer que yo tenga fuerza en medio de mi debilidad. Y eso es algo que debemos de entender, parte de la función del Espíritu Santo. Y es bien interesante porque también podríamos hablar de Efesios y la armadura de Dios, que la fe juega un papel importante también como escudo en nuestras vidas, que la palabra de Dios es una espada. Pero fíjate qué hermosa manera en la cual el apóstol Pedro nos habla del Espíritu Santo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mira qué más nos dice en este versículo 14. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Porque, y aquí podemos tocar otro punto bien importante. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque Jesucristo en alguna ocasión en los evangelios nos dijo: todos los pecados se pueden perdonar, no hay ninguno que no se pueda perdonar, a excepción de ¿cuál? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y podríamos hablar acerca de este tema. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Unos dicen quitarte la vida porque no te va a dar tiempo de pedir perdón. Pero si pensamos de esa forma, entonces podemos deducir que nuestra salvación depende de obras. Pero cuando Jesucristo
Y conforme al contexto que nos habla de la blasfemia del Espíritu Santo, nos estaba hablando de que Jesucristo había sacado a un demonio. Entonces, si llevamos ese contexto, podemos entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando una persona no cree en el poder del Espíritu Santo. Y cuando una persona no cree en el poder del Espíritu Santo, esa persona no puede ser salva. No puede venir a su vida salvación. Porque tenemos que recordar que cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, también entendemos y creemos que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a marcarnos, a sellarnos, a poner ese sello del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro nos está hablando que muchas personas van a oír a los creyentes. Van a haber muchos creyentes que van a estar predicándoles, van a estar enseñándoles, van a estar trabajando para que la gente conozca de Cristo. Pero muchas personas se van a cerrar a no creer, a no querer ser salvas, a no querer cambiar su vida, a no poner su identidad en Cristo. Y al no querer poner su identidad en Cristo, están blasfemando en contra del Espíritu Santo. Al no querer creer en Cristo, al no querer acercarse a Dios, están blasfemando en contra del poder del Espíritu Santo. Eso es a lo que el apóstol Pedro nos está hablando en este versículo. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, porque aquellos que van a estar vituperando y que estaban vituperando a los creyentes no iban a ser salvos. Porque si quisiesen ser salvos, no estuvieran lastimando a los creyentes, estuvieran creyendo con los creyentes. Pero mira cómo termina este versículo. Pero por vosotros es glorificado. Aunque por aquellos que no quieren salvarse están lastimando y están blasfemando al Espíritu Santo y no van a poder ser salvos, nosotros los creyentes estamos glorificando a Dios. Estamos glorificando a Cristo por aquel sacrificio. Estamos glorificando al Espíritu Santo porque estamos trabajando por lo que Dios nos ha mandado. Por eso es bien interesante entender que en este mundo solamente hay dos tipos de personas: aquellos que tienen la identidad caída y aquellos que tienen la identidad de Cristo. Y aquellos que tienen la identidad caída están alejados, están blasfemando el sacrificio de Cristo porque no quieren creer, porque no quieren cambiar, están blasfemando al Espíritu Santo. Pero nosotros que tenemos la identidad de Cristo, cuando hacemos las enseñanzas de Cristo, cuando trabajamos, cuando por causa de Cristo sufrimos, estamos glorificando al Padre, estamos glorificando a Cristo, estamos honrando su sacrificio en aquella cruz, estamos honrando y estamos glorificando al Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Fíjate qué interesante contexto te marqué acerca de dos tipos de personas. Pero ahora podemos enfocarnos a estas personas que tienen la identidad de Cristo. Ahora podemos, a estas personas que tienen la identidad de Cristo, podemos resumirlas en dos: aquellos que están haciendo lo que la palabra de Dios dice, o aquellos que no están haciendo nada por la palabra. Y aquellos que saben que tienen la identidad de Cristo, que son creyentes y saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, no están glorificando a Dios, no están glorificando a Cristo, no están glorificando al Espíritu Santo. Fíjate qué interesante, porque como creyentes no es solamente creer y ya, sino es a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones, glorificar a Dios, glorificar a Cristo, glorificar al Espíritu Santo. Y yo en esta hermosa tarde, familia, te invito, te animo a que glorifiquemos a Dios, a que glorifiquemos a Cristo, a que glorifiquemos al Espíritu Santo. ¿Cómo? Siendo creyentes activos, siendo creyentes conocedores de la palabra, pero no solamente conocedores, sino hacedores de la palabra.
Por eso es que Santiago nos pone ese ejemplo de que no seamos oidores solamente olvidadizos, sino que seamos oidores y que practiquemos la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos glorificar a Cristo? ¿Cuántos de nosotros queremos glorificar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Practiquemos la palabra de Dios. Vivamos bajo los consejos de Cristo. Vivamos bajo sus enseñanzas. Mira qué gran ejemplo nos está hablando Pedro. Una iglesia que estaba pasando por persecución. Y eso no los detenía para poder seguir avanzando en el Evangelio. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pedro les dice, hermanos, no padezcan por ser contrarios a la voluntad de Dios. No padezcan por ser malhechores o homicidas o chismosos que se entrometen en lo ajeno. Eso lo vive el mundo y el mundo vive por ello porque no tiene la identidad de Cristo y padecen por ello porque son cosas injustas. Y el que hace cosas injustas tiene que pagar. Y nosotros como creyentes no padezcamos por esas cosas. ¿Qué dirían de mí, hermanos, si en alguna ocasión yo fuese a parar a la cárcel por robar, por ser un adúltero, por ser un mentiroso? ¿Qué vergüenza sentiría yo? Porque se supone que yo estoy viviendo bajo la identidad de Cristo. Y mira qué nos dice el apóstol Pedro. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, porque ya no debemos de estar practicando todas estas acciones que son contrarias a la voluntad de Dios, porque ya no estamos sujetos al pecado, porque Satanás ya no es dueño de nuestras vidas. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El apóstol Pedro nos está diciendo, padezcamos por causa de Cristo. Mira el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, ¿sabes cuántas veces en la Biblia se menciona la palabra cristiano o cristianos? 3 veces. 2 en Hechos. Y te voy a recordar una. En Antioquía fue la primera vez que a la iglesia se le llamó cristianos. Y te voy a recordar la segunda, cuando Pablo le habla a ese tal Herodes, a ese tal gobernador, y le dice, por poco me persuades de ser cristiano. Y la tercera es en Pedro. Mira qué nos dice, pero si alguno padece como cristiano, y tenemos 2 significados, una que nos han contado a lo largo de toda la historia, que cristianos hace referencia a pequeños cristos, pero va más allá de eso. Cristia, de Cristo, y el sufijo nos, pertenecientes. La palabra cristianos hace referencia a que nuestra vida pertenece a Cristo, a que nuestra identidad está en Cristo, a que ahora Cristo tiene el control de nuestras vidas. Por eso no deberíamos de tomar tan a la ligera la palabra cristianos, y deberíamos de enfocarnos a practicar lo que significa cristianos. Y que cuando yo diga con todo gusto y con toda fuerza, yo soy cristiano, pero que mis acciones, que mi pensamiento y que mis palabras respalden mi dicho de cristiano. Yo te
animo y te invito a que cuando tú recuerdes que eres cristiano, que tus acciones reflejen que eres cristiano. Mira qué nos dice en este versículo: pero si alguno padece como cristiano, como siervo de Cristo, como perteneciente a Cristo, no se avergüence. Y cuando vengan a ti problemas y cuando vengan a ti necesidades por causa de Cristo, no te avergüences. No digas: ¿a quién voy a hablar? ¿A quién necesito para que me dé fuerzas? ¿Con quién puedo confiar? Porque por eso somos una familia. Porque cuando estés pasando por problemas difíciles, por problemas de necesidad, porque por causa de Cristo vamos a estar afrentándonos contra la sociedad y tú tengas problemas, puedas venir a la iglesia y en la iglesia tú puedas encontrar descanso y soporte para tu vida. No nos ha ocurrido en la iglesia y yo espero que nunca nos ocurra, pero hay muchos jóvenes cristianos que se suicidan. Y el acto de suicidarte es porque ya no encuentras una solución a tu problema. Y muchos de esos jóvenes no ven en sus líderes, no ven en sus papás, no ven en los pastores, no ven en sus amigos cristianos la solución para sus problemas. Y nosotros como iglesia, y principalmente el pastor Antonio y yo y algunos líderes de nuestra iglesia, debemos de entrar en sintonía con los hermanos, con las hermanas, con los jóvenes, para que cuando ellos tengan problemas, para que cuando ellos tengan necesidades, puedan acercarse a nosotros y decirnos: Misael, pastor Antonio, estoy pasando por este problema, ayúdeme, porque ya no sé qué hacer. Pero como líderes es un trabajo difícil. Y en esta hermosa tarde, hermanos que están aquí de manera presencial y hermanos que están de manera virtual, aquí estoy comprometido con ustedes y me comprometo con ustedes a estar aquí para ustedes. Y no solamente yo, el pastor Antonio también. Ante todo problema, ante toda necesidad, ante toda aflicción que puedan estar llevando en su vida, aquí estamos para ayudarles. Aquí estamos para guiarles conforme a lo que encontramos en la palabra de Dios. Por eso es que este versículo 15 a versículo 16 es algo bien profundo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No piense que es porque algo malo está haciendo. Aquí estamos como iglesia para poder ayudarnos unos a otros. Mira qué nos dice para finalizar este versículo 16: sino glorifique a Dios por ello. Debemos de entender que las pruebas como cristianos que vamos a padecer es por una causa que encontramos en los últimos versículos, pero es para que nosotros aprendamos a fortalecer nuestra fe, y cuando nuestra fe está fortalecida podemos glorificar a Dios. Porque es normal como creyentes que padezcamos por persecución, por hambre, por frío, por necesidad. Pero Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios nunca nos va a dejar. Ante tu problema o ante tu necesidad, yo te invito a que confiemos en Dios. Y una manera de confiar en Dios de una manera práctica es confiando en los líderes de la iglesia. Y ante el problema no nos sintamos tristes, no nos sintamos apagados, sino estemos gozosos porque el Espíritu de Dios está cuidándonos. Estemos gozosos porque sabemos que estamos haciendo bien el trabajo. Porque a lo mejor tú me puedes decir: bueno, hay muchos cristianos que les va bien en la vida y no tienen problemas. Volvemos a lo mismo. Queremos ser cristianos que glorifiquen a Dios y que van a pasar persecuciones, porque cuando tú y yo glorificamos a Dios, el resultado es que Dios nos cuida, Dios nos guarda, pero la oposición se hace más presente en nuestras vidas.
Y cuando como creyentes somos creyentes pasivos, inactivos, todo va a marchar dalaya en nuestras vidas. Todo va a marchar tranquilo. Pero tú y yo somos incitados, tú y yo somos llamados por Pedro a pasar persecución por causa de Cristo. Porque recuerda eso, el resultado se va a ver en el tiempo del fin, cuando seamos llamados por Cristo ante el tribunal de Cristo y seamos premiados y seamos galardonados por nuestro trabajo. El que trabajó mucho va a recibir mucho. Pero el que trabajó mucho va a sufrir mucho también en esta vida. Y el que trabajó poco en el reino de Dios va a recibir poco. Pero en esta vida va a estar tranquilo. Yo no sé qué tipo de cristiano quieres ser tú. ¿Un cristiano que anhele las cosas mejores o un cristiano que sea conformista con lo que tiene? Pero a lo largo de la Escritura, a lo largo de las enseñanzas que Jesucristo nos dejó, yo no encuentro a Jesús siendo conformista. Yo encuentro a Jesús siendo una persona que guiaba y que animaba y que motivaba a sus discípulos a hacer más. A tal grado que les dijo que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el menor aquí y tiene que servir. Y en alguna ocasión Jesucristo dijo que el reino de los cielos es para los violentos, y los violentos lo arrebatan. Entonces, en esta hermosa tarde, hermano, hermana, joven, adolescente, yo te invito a que no seamos cristianos conformistas. Mira lo que estaba padeciendo la iglesia en el tiempo de Pedro, y eso no les bastó. Ellos siguieron adelante y gracias a su esfuerzo en medio de la tribulación, el evangelio se expandió a todo el mundo. Ahora yo te invito a que aprovechemos este tiempo de tranquilidad y de calma para trabajar de una manera más, para esforzarnos más, para buscar a Dios más. Porque Dios no lo quiera, pero si en nuestro tiempo se empiezan a cumplir las profecías de Apocalipsis, vamos a estar pasando por cosas terribles y vamos a tener que estar esforzándonos. Aprovechemos este tiempo que tenemos de tranquilidad para seguir trabajando y esforzándonos por las cosas de Cristo. Es lo que el apóstol Pedro les está diciendo a la iglesia, y es lo que el apóstol Pedro, y es el mensaje que tenemos para esta actualidad. Esforzarnos, porque los tiempos no van a ser fáciles, porque la vida del cristiano no es fácil. Pero tenemos que aprender como iglesia a ser familia, a trabajar juntos, recordar que Dios tiene cuidado de nosotros, recordar que estamos glorificando a Cristo, recordar el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y que sigamos adelante. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta hermosa noche ya. Y si tú te sientes a lo mejor un poco desanimado, si te sientes un poco débil, si te sientes estresado, si te sientes atareado, déjaselo en las manos de Dios. Dile: Señor, aquí está mi vida, estoy pasando por esto, por aquello, yo te pido que tú me ayudes. Y si el pastor Antonio o si yo en algo te podemos ayudar, aquí estamos. Pero en esta hermosa tarde, ¿por qué no le dejamos nuestras cargas a Dios? Más adelante Pedro nos dice algo que para mí me ha ayudado mucho a seguir adelante. Que el apóstol Pedro nos dice que dejemos nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vivámoslo y vas a ver el resultado que va a causar en nuestras vidas. Padre que estás en el cielo y que estás en nuestras vidas y que estás en este lugar, Señor,
te damos las gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque a lo largo de estos días no ha sido fácil nuestras vidas. Tenemos que trabajar, tenemos que ver por la familia, tenemos que velar por la esposa y por los hijos, por la iglesia. Pero Padre, encontramos en tu palabra el aliento y el ánimo para poder seguir adelante, Señor. Yo te pido en esta hermosa tarde que tú toques nuestros corazones, que tú mires, Señor, nuestro interior. Padre, a ti que nada podemos ocultarte, que nada podemos esconderte, que no podemos engañarte, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están aquí en esta tarde y por la vida de todos nuestros hermanos que nos están viendo en línea, Señor. Yo te pido, amado Padre, que tú nos des la fuerza, que nos des el valor para poder seguir adelante en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras necesidades, en medio de todas esas aflicciones que tenemos como cristianos. Yo te pido que tú fortalezcas nuestra fe, que tú nos recuerdes cuál es nuestra esperanza viva, que tú, Señor, toques nuestra mente y toques nuestro corazón y nos des la fuerza, el ánimo, la valentía para poder seguir adelante. Señor, yo no conozco las necesidades de mis hermanos, pero tú sí las conoces, Padre. Y yo te pido en esta hermosa noche que tú obres en sus vidas, que tú les des el sustento, que tú les des el cobijo, que tú les des el alimento, que tú les des la dirección, que tú les des la sabiduría, para que ellos puedan seguir adelante confiando en ti, Señor, permaneciendo en nuestro Cristo, en nuestra fe, en nuestro fundamento. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, ese sustento, sea, Padre, ese escudo, esa arma, Señor, que nos ayude a permanecer firme ante los ataques de Satanás. Que nuestra fe, Señor, como nos dice en Efesios, pueda ser nuestro escudo que apague los dardos del enemigo, Señor. Que aprendamos, Señor, a dejarte a ti toda nuestra ansiedad, toda nuestra aflicción, toda nuestra preocupación. Porque dice tu palabra, porque tú usaste al apóstol Pedro para decirnos que dejemos a ti, Señor, toda nuestra ansiedad porque tú tienes cuidado de nosotros. Yo te doy gracias por la vida de nuestros hermanos que hoy se encuentran aquí. Yo te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en línea. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que se encuentran alrededor de todo el mundo. Porque ser cristianos no es pertenecer a Capilla Calvario, Oaxaca, sino ser cristianos es pertenecer a ti, Señor. Y yo te pido por todos nuestros hermanos que están esparcidos alrededor de todo el mundo y que también están pasando por problemas y necesidades. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas y que tú los guardes, que tú uses nuestra iglesia para poder ser de bendición a aquellos hermanos que están esparcidos en todo el mundo. Ayúdanos a ser de bendición para nuestros hermanos en las misiones, en la misión de la Chicocana, en la misión en Jiacuí, en San Andrés Tlahuilotepec, en San Juan Igualtepec, en Chalcatongo, Señor. Yo te pido, Señor, que uses nuestras vidas, que tú nos capacites, nos llenes, nos des la fuerza para poder ser de bendición para nuestras familias. Que aprendamos, Padre, a estar en armonía como iglesia, porque de nosotros mismos como iglesia debería de salir la ayuda. Porque hemos visto en Pedro una sociedad totalmente contraria a ti, Señor, persiguiendo a la iglesia, trayéndoles muerte, quemándole en las hogueras, llevándolos a los coliseos como circos para ser comidos por animales, Señor. Pero hemos aprendido a lo largo de estos 4 capítulos que somos una familia y que la ayuda debe de venir de la iglesia, de aquellos hermanos que aman y que tienen tu identidad, Señor. Gracias porque tú eres bueno,
Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias por esta semana que está a la mitad, Señor. Yo te pido que tú seas el que guíe nuestros pasos, que tú seas el que guíe nuestra mente, nuestras palabras y nuestras acciones. Que podamos reflejar, no solamente con palabras, sino con hechos, que somos cristianos, que pertenecemos a Cristo, que nuestra vida está sujeta a Cristo y que estamos en esta tierra para servir. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Sigue dándonos de tu gracia y de tu amor para poder seguir adelante en esta vida que aún tenemos, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te doy las gracias en esta tarde. Amén.